Hermanos, que el Señor esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a ponernos de pie para comenzar así el estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día, por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú te quedes aquí con nosotros, mi Señor, para que nos ayudes, mi Señor, a poder escuchar tu voz, mi Señor, a poder entender qué tú nos vas a decir en este día, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a cada día poder ser más como hijos tuyos, mi Señor, y que cada día podamos reflejarte a ti más, mi Señor. Te pedimos esto, mi Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Aido, ¿cuál es el estudio de esta mañana? Esta vez me aseguré de no tocar el control. Comparte la palabra de Dios. Cuando uno le dice a un niño, tienes que aprender a compartir. ¿Qué es lo que uno le quiere enseñar al niño? Que no sea egoísta. Que no sea egoísta. Que piense también en los demás. Que de lo suyo, él permita que otros niños puedan jugar. Claro, después se lo devuelvan. Pero eso él se va a encargar de que se lo devuelvan. Pero hermano, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, es el mismo concepto. Es no quedarnos para nosotros la palabra del Señor, sino que compartirla con las demás personas. Hablarle a los demás de lo que nosotros ya tenemos, para que los demás también puedan gozar de esa bendición. Ya hemos visto acerca de por qué necesitamos la palabra del Señor. Y a modo de pregunta, ¿hoy se salvaron? No hay quiz. Pero vamos a hacer uno improvisado. ¿Por qué nosotros necesitamos la palabra del Señor? Según el primer estudio que dimos hace 5 semanas atrás. Para conocer a nuestro Dios. Para conocer a nuestro Dios, muy bien. Muy bien. Para obedecerle, correcto. Amén, exactamente. Cuando nosotros, mírenlo de esta forma, cuando nosotros no sabemos algo y queremos buscar la información, ¿por qué estamos buscando la información? Queremos educarnos, queremos saber qué es lo que no sabemos. Perdonen la redundancia. Pero así es. Cuando nosotros buscamos algún tipo de información, es porque primeramente nosotros desconocemos sobre esa información y la buscamos para nosotros poder entender, poder saber lo que necesitamos. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Nosotros necesitamos la palabra del Señor porque nosotros no la tenemos. Tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla para poder entender la palabra del Señor. Y ahí eso conlleva luego a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros debemos escuchar la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Es el Señor hablando? Ajá. Sí, también dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén, exactamente. Exactamente. Y luego de escuchar, luego nosotros saber por qué necesito la palabra del Señor y escuchar la palabra del Señor, ¿qué debemos hacer? Estudiarla. ¿Para qué nosotros debemos estudiar? Para conocer, para entender, para poder conocer a la profundidad, como dijo Lorian, algo. Exacto. No es leer como, me decía mi mamá, no leas como el papagayo. No leas como el papagayo, sino que lee
para que puedas entender lo que estás leyendo. Si te tardas media hora en leer un párrafo de 3 oraciones, te tardaste media hora en leer ese párrafo. Cuestión de que lo entiendas, que captes el mensaje, no solamente lo leas. Aquí lo que dice es bla, 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 bla. ¿Qué dice ahí? No sé, lo acabo de leer. Abuela. Exacto. Hay que rebuscarlas, hay que estudiarlas. Y luego que uno estudia la palabra del Señor, ¿cuál fue el otro estudio que tuvimos? Meditar en ella. ¿Y a qué se refiere a meditar? Exactamente. Reflexionar a través después que uno la estudia, estar reflexionando, estar pensando en la palabra del Señor, pensando en lo que estudiamos. Podría haber sido un solo versículo que estudiamos, pero después que nos mantengamos meditando en la palabra del Señor todo el tiempo, ese esfuerzo que nosotros hicimos para poder estudiar la palabra del Señor, para estar pendiente, para escuchar lo que el Señor quiere decirnos, va a tomar fruto en nuestra vida. Y un paso bien importante que anula todos los otros 4 antes, si no se hace bien. ¿Cuál es? Obedecer la palabra del Señor. Porque de nada me sirve yo pasar horas y horas y horas largas escuchando, estudiando la palabra del Señor. Y si yo no la obedezco, de nada sirve. Y después todo esto conlleva a que la persona, después que puede entender por qué necesita la palabra del Señor, la escucha, la estudia, medita en ella y la obedece, ya la persona entonces está preparada para poder hablarle a los demás acerca de la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque ¿qué pasa cuando uno no conoce bien de un tema y quiere explicarlo a otra persona? Si no lo conoce bien, ¿qué va a suceder? Lo va a explicar mal, se van a enredar los dos, va a suceder un sinnúmero de cosas, pero no va a suceder el fin que se quería llevar, que era enseñarle a la otra persona lo que uno conocía. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. El Señor nos manda a que nosotros hablemos de Él a toda criatura. Esa es la gran comisión que Él nos ha dado a todos nosotros. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para reconocer de que tengo que estudiar la palabra del Señor, tengo que entenderla, tengo que obedecerla para luego poder hablarle a alguien acerca del Dios en quien yo conocí, en quien yo he depositado mi fe y en quien me salvó. Si yo no estudio la palabra del Señor, si yo no procuro obedecer los mandamientos del Señor, cuando yo le hable a otra persona acerca del Señor, va a haber una ambivalencia. ¿Por qué? Lo que va a salir de mi boca no va a ir a la par con mis acciones. Todo esto es una cadena, hermanos, que conlleva el poder comunicar la palabra de Dios. Y hermano, como le estaba diciendo al principio, el conocimiento de la palabra de Dios no debe guardarse para uno. No debe ser como un niño que tiene 10 Hot Wheels y hay 3 niños más que están babeándose por cogerlo, aunque sea un carrito de esos. Él se queda con 7 y le presta uno a cada uno de los demás. Él como quiera tiene bastante. Pero es que, según el ejemplo, es que entonces él se quería quedar con todo. La palabra del Señor está para poder compartirla
con las demás personas. Pero como había dicho, para poder compartirla de una forma eficiente y de una forma que se pueda hacer correctamente, hay que conocerla. Es como decir yo que venga aquí y quiera enseñar acerca de lingüística, lo cual yo no sé nada. Tenemos a Tío, a Lorimar y a Ámbar que sí saben, pero me paro yo aquí a hablar acerca de lingüística y ¿qué es lo que va a suceder? Voy a decirle en algún momento un disparate bien grande y el mensaje que quizás yo quiera llevar no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo no conozco acerca del tema. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Uno debe conocer al Señor. Uno debe saber en quién uno ha confiado para poder entonces hablarle del Señor a otra persona. Porque si uno conoce al Señor por encimita, como uno dice, de pasadita, esa conversación con quien sea no va a dar fruto. Puede que dé fruto en algún momento, pero va a ser mucho más eficiente si uno procura conocer bien al Señor antes de hablarle a otra persona. Esto no implica, hermano, que uno vaya a dar testimonio a alguien, porque eso el Señor lo puede hacer y te puede mover en el momento, al instante, de hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Una cosa es dar testimonio a alguien de qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida, y otra cosa es querer hablarle del Señor a alguien sin uno conocer bien al Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Y a eso es lo que uno debe procurar conocer bien al Señor para hablarle a alguien acerca de en quién uno ha confiado, ha depositado su fe. Rosana. Pues que también cuando uno le habla a las personas que conocen al Señor, es como que es fácil hablar entre nosotros y eso, pero cuando uno le va a hablar a una persona que no conoce al Señor, pues uno tiene que estar bien preparado porque hay que ver cómo uno se lo explica, que ella lo entienda, diciéndole la verdad, pero a la misma vez simple. Y para eso es bastante, a veces como que se complica un poco. Sí. Pablo en una de sus cartas, no me acuerdo si fue a los romanos, que habla acerca de eso mismo, de que él, para hablarle a los gentiles acerca del Señor, les hacía gentil, para hablarle a cualquier otra persona, pues él se hacía de ese grupo para que entonces él pudiera comunicarle a ellos de alguna forma que ellos pudieran entender el mensaje. Pues claro, hermano, nosotros estamos aquí, como Rosana estaba diciendo, y nosotros hablamos acerca de las verdades del Señor y acerca de su palabra, y nosotros entendemos. Pero no es lo mismo nosotros hablarle a alguien que nunca ha conocido del Señor o que nunca ha querido prestarle la atención necesaria a la palabra del Señor. Hay que simplificar las cosas, hay que acortar el mensaje para ser corto y preciso, para que la persona pueda entender qué es lo que uno le está diciendo. Pero como estaba diciendo Rosana, uno tiene que saber bien a quién le está hablando y cómo le está hablando. Si una persona depende de la persona, pues va a depender qué lenguaje tú vas a utilizar. Me refiero a qué tipo de palabras tú vas a utilizar. Algo como decir la concupiscencia a una persona que nunca ha ido a una iglesia, nunca ha escuchado una predicación, tú le dices eso y es como si le estuvieras hablando en chino. Cuando uno habla del Señor, uno también tiene que reconocer a quién es la persona que está al frente y saber cómo debo hablar, cómo debo interactuar con esa persona para que ese mensaje le pueda llegar y sea eficiente. Juan. Y me dice, ¿y cuál es tu fe? Bautista. Y me dice, ok, ¿cómo tú crees
que eso de que ustedes dicen, digo, nosotros no decimos, dice la palabra, que si ustedes se mueren, ustedes son santos, que si la persona que murió, esa persona, si no conoció al Señor, va al infierno. No, dice, no, porque se supone que cuando la paga la muerte, la paga del pecado es la muerte. Ya él murió y pagó. Y dije, no. O sea que toda esa gente que se murieron sin el Señor van al infierno. Y dije, según la palabra sí. Exacto. Porque ninguno aceptó al Señor. No, pero es que ellos murieron. Y el pago del pecado es la muerte. Y ellos pagaron. Y dije, no, el Señor pagó por ellos. Exacto. Bueno, que el Señor me dijo, cuando se terminó, me dijo, yo predico todos los días en la semana. Y dije, bueno, estamos aquí a su orden. O sea, que me dejó y dije, bueno, ¿qué predicación va a hacer este Señor? Diciendo, porque está errado totalmente. ¿Sabe? Que yo me quedé asombrado con ese Señor. Sí, y es triste, hermano. Es triste uno ver personas cómo cogen y le dan vuelta completa a la palabra del Señor. Pero por eso, hermano, por eso, como estaba diciendo, es bien importante uno, el escuchar, estudiar y meditar en la palabra del Señor todo el tiempo. Y cada día obedecer la palabra del Señor, para que cuando llegue el momento de uno hablar acerca de la palabra del Señor, uno lo pueda hacer firmemente, para que la persona pueda entender. Pues, hermanito, vamos entonces a pasar al capítulo número 6, en Deuteronomio, versículos del 1 al 3. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Karina. Deuteronomio 6, 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Amén. Esta porción, hermano, le está hablando Moisés al pueblo de Israel, un mensaje directo que el Señor le había puesto. Pero este mensaje va letra por letra al pueblo de Israel. Yo no puedo decir que este mensaje me aplica a mí, palabra por palabra. Sí, la enseñanza que se puede tomar de aquí aplica a nosotros, pero lo que le está diciendo aquí el Señor es al pueblo de Israel a través de Moisés, que le dice que estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que os enseñe. ¿Para que qué? Para que los pongáis por obra en la tierra. Y dice, a la cual pasáis para tomarla. Esa es la tierra que el Señor le había dicho a Abraham, que le iba a dar una tierra, la tierra prometida. Pasaron un montón de años para que esa promesa se cumpliese. Se estaba cumpliendo ya, pero todavía había ciertas cosas que el pueblo tenía que hacer. El pueblo tenía que estar dispuesto a obedecer todas las enseñanzas que el Señor les iba a dar, todas las enseñanzas, estatutos, decretos, todas las leyes que el Señor les iba a poner a ellos. Y el Señor no se las puso
por simplemente ponérselas. Él se las puso con un propósito. La palabra del Señor tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros conozcamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, y que podamos saber qué son las cosas que a Él le agradan, qué son las cosas que a Él no le agradan, las consecuencias de obedecer su palabra y las consecuencias de desobedecer su palabra. Lo mismo el Señor estaba haciendo con su pueblo. Le estaba diciendo a ellos: esta es la tierra que yo les voy a dar y a ustedes les va a ir sumamente bien, siempre y cuando hagan lo que yo les mando. Uno pensará, eso es fácil, pues entonces pues no hay que ni que pensar, obedecer lo que el Señor le está diciendo. El problema es que el ser humano tiende a hacer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ustedes creen que es eso? Por el pecado que hay en nosotros. El pecado que hay en nosotros, que tenemos en este cuerpo, que todavía vivimos en este mundo, al cual está regido por el pecado, tiende siempre a la pasurado. El Señor quiere que vayamos en el camino que Él nos ha trazado, pero tenemos que nosotros decidir si vamos a obedecer al Señor o no. El pueblo, aquí el Señor le estaba indicando a ellos que no solamente tenían que obedecerlo, sino que también que sus mandamientos se los dijeran y se los enseñaran a los hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Para que qué? Para que todos los días por todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Ahí el Señor le estaba dando unas promesas a ellos, con una recompensa, si ellos obedecían los mandamientos del Señor, si ellos obedecían lo que el Señor tenía puesto para ellos. Sabemos que lamentablemente el pueblo de Israel empezó bien, terminó mal. Mientras Moisés estaba todavía vivo. Después, ¿qué pasó? Se levantó Josué, empezaron más o menos bien y se escocotaron. Y ha sido todo el tiempo así, como una ola. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Eso nos muestra a nosotros, hermanos, que el camino del Señor, el Señor no espera que nosotros estemos hoy bien con el Señor, mañana no. El próximo día sí y el otro no. El Señor espera que si nosotros realmente lo amamos, porque Él dio su vida por nosotros, que nosotros procuremos obedecerle todos los días de nuestra vida. Ahora, hermanos, ustedes pensarán, ¿y por qué esto tiene que ver con el yo hablarle al Señor a los demás? Yo debo reconocer primero que yo debo obedecer al Señor todos los días, que yo nunca debo olvidar de dónde el Señor me sacó, de dónde yo estaba antes de conocer al Señor, para que entonces, cuando yo le vaya a hablar a otra persona, no tiene que ser un mensaje de 50 minutos, puede ser algo corto, pero que yo pueda ser preciso con ese mensaje. Y hermano, muchas personas también piensan que el uno ir a hablarle del Señor es que es en ese momento que se tienen que salvar y ya está. Pero si, hermano, si uno recuerda en su propia vida, ¿cuántas veces el Señor estuvo tocando en nuestro corazón? No fue que el Señor y uno rápido la abrió. Bueno, habrá sus casos, pero la gran mayoría, estoy seguro de que el Señor estuvo un buen rato tocando,
ablandando ese corazón duro como una piedra, para que en el momento preciso nosotros pudiéramos tomar una decisión. Hermanos, siempre reconozcamos que cuando se trata de hablarle a otra persona acerca del Señor, como le estaba diciendo al principio, tenemos que procurar primero saber en el lugar donde nos encontramos. ¿A qué me refiero? Yo no le voy a hablar a alguien del Señor en la fila de Wendy para ir a comer. Porque lo que esa persona tiene en su mente es, voy a comer. Voy a pedir para comer. Si me quieres hablar, espera hasta que yo termine de comer o hasta que yo decida. No porque uno se encuentre, uno tenga ese deseo grande, ese fuego de uno querer hablarle del Señor, significa que cada momento va a ser el momento adecuado. Uno debe mirar en dónde uno se encuentra para saber si ese momento amerita o no. Y el Señor te va a poner, el Señor es quien te va a mover, quien te va a indicar si sí o si no. ¿Y qué debemos hablarle? En el momento, el Señor te va a decir. No sé si les ha pasado de que ustedes quieren hablarle a alguien del Señor. El Señor les dice que sí, pero no tienen ni idea de qué decirle. Y no es hasta que empiezan a hablarle que ahí es que el Señor entonces pone en su mente algo específico que le digan a esa persona. Y ahí entonces es que uno puede llevar el mensaje. Pero recuerden, hermanos, que debemos hacer como Pablo hacía, de saber a quién nos vamos a dirigir y tratar de hablar lo más sencillo posible para que la persona pueda entender. Amén, hermano. Y acá dice la palabra, oye Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaré, ¿cómo qué? Os multipliquéis como yo he dicho, como he dicho Jehová, el Dios de tus padres. Recordemos siempre, hermano, recordemos de que el Señor espera que nosotros podamos hablar con todas las personas acerca de su palabra, pero va a haber momentos al cual el Señor te va a decir, sí, ve, y va a haber momentos en que el Señor te va a decir, haz silencio, no te toca. Para uno poder saber cuándo es que uno le toca, uno debe conocer la palabra del Señor y conocer al Señor y tener una buena comunión con Él. Porque uno no sabe lo que el Señor le está haciendo. Uno está solamente mirando lo que está sucediendo al frente. Pero detrás, el Señor puede estar moviendo cielo y tierra, tocando el corazón de esa persona. Y el Señor tiene un plan perfecto. De la misma forma que nosotros nos salvamos, no fue no fue cuando yo decidí, fue cuando el Señor dijo, este es el momento para que te salves. Y ahí entonces uno decide. Cuando el Señor te toca de una forma especial, y ahí uno sabe que ese es el Señor que está hablando. Gerardo.
Ujú. Amén. Eso es cierto. Hay un pequeño detalle también que el Señor va a tocar hasta cierto punto. Él va a estar llamando, pero va a haber un tiempo que Él va a decidir, ya se acabó. ¿Cuándo sucede eso? No se sabe. El Señor solamente lo sabe. Pero sí, el Señor puede pasar años largos llamando. Nosotros, como no sabemos cuándo es que el Señor va a decidir a cada persona decir, ya se acabó el tiempo de yo estar llamándote. Esta última llamada fue, pues, la última. De aquí en adelante, pues ya no hay más nada. Eso solamente el Señor lo sabe. Y por eso nosotros enfatizamos en que el momento de salvación es ahora. Por esa parte. Pero el Señor puede pasar, si en su plan está, Él estar llamando a cierta persona 15, 20, 30, 40, 50 años, pues ese es el plan del Señor. Pero uno acá no sabe cuándo es que el Señor va a dejar de llamar a la persona. Por eso es que enfatizamos que el momento de salvación, si el Señor le está tocando, es ahora. ¿Perdón? Sí, es que hablaban como tres a la misma vez. Eso pasa en la vida real de acá de nosotros. Sí. Uno toca la puerta de alguien que quiere entrar porque tiene una noticia o algo y uno toca y todo. No lo vio nunca, pues se fue. Ujú. Sucedió. Ujú. Y que la persona se puede morir, no sabe Exacto. cuándo va a morir. Exacto. No, Marcia. Ujú. Ujú. Exactamente. Exactamente. Por eso la palabra dice que el momento de salvación, cuando el Señor te llama, es ahora. Porque su palabra dice que nuestra vida es como la neblina, que va y viene, y en un momento se desvanece. Y al igual lo compara también con las olas del mar. Ese es la actitud, el hombre de doble ánimo. Pues hermanito, vamos a pasar a esta porción, Deuteronomios 6, 4 y 5.
¿Alguien que quiera leer esa porción? Rosana. Entonces Ámbar lee la última. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa porción, ¿les recuerda algo? En Mateo. ¿Ese es qué? ¿A qué se refiere a eso? Que ese es el primer qué. El primer mandamiento con promesa. Más adelante está junto. Está junto con amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y a ti como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. 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 Ujú. Sí. Sí. Amén. Exacto. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué dice? Toda tu alma. ¿Y con qué? Y con todas tus fuerzas. Cuando uno ama a alguien, ¿qué uno hace por esa persona? Mejor dicho, ¿qué uno no hace? ¿Qué uno no hace por esa persona? Lo mismo debe hacer con el Señor. Si uno ama al Señor, uno debe estar dispuesto a obedecerle y cumplir con sus mandamientos todos los días. Todos los días. Para así poder mostrar al Señor realmente lo que nosotros le amamos, cuánto nosotros le amamos. De la misma forma que nosotros mostramos amor hacia nuestras esposas o esposos, no es que lo decimos, sí es que lo decimos, pero cuando hacemos las cosas, ahí es que mostramos el amor hacia nuestro esposo o nuestra esposa. ¿A qué me refiero? En el caso mío, mi esposa a veces está cansada, yo cojo, empiezo a bajar y mapeo. Y digo, yo me encargo de fregar, pongo los platos en el lavaplatos y ya están. Y ya fregué, y él fregó por mí. Pero hermano, esos son momentos en el cual yo estoy mostrando mi amor hacia mi esposa. No se lo estoy diciendo, pero se lo estoy mostrando. Un ejemplo bien sencillo, cotidiano, del día a día. Nosotros con el Señor debe ser aún más. Si el Señor nos salvó y nosotros decimos que lo amamos a Él, de nada sirve decirlo de nuestra boca. Lo que sí cuenta es qué estamos haciendo. ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos cumpliendo con sus mandamientos? ¿Estamos procurando agradarle todos los días? Si entonces la contestación es sí, estamos mostrando el amor hacia Dios. Estamos mostrando de que sí realmente lo amamos. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Y por qué pensarán que esto tiene que ver con hablarle a las demás personas? Porque el 90% de uno hablar a otra persona acerca del Señor
no es las palabras que están saliendo de la boca de uno, es cómo uno está actuando, qué uno está haciendo. No sé si han visto muchas personas que dicen algo, pero sus hechos hablan lo contrario. Y qué difícil es entonces creerle a esa persona, después que uno sabe que lo que sale de su boca no va con sus acciones. Por lo menos en mi caso, me cuesta mucho trabajo, después que llego a esa conclusión, tratar de salir de esa conclusión, porque se me queda todo el tiempo en la mente eso. De la misma forma, las personas que están a nuestro alrededor, si nosotros queremos hablarle del Señor, van a estar viendo, y créanme que lo hacen. Tienen ojos de águila, pero una cosa tremenda. Están velando y dicen, este es cristiano, pero mira lo que hace. Este es cristiano, pero mira cómo actúa. Me dice una cosa, pero hace otra cosa diferente. El hablar del Señor es algo importante, pero el testimonio, nuestras acciones, cómo nosotros nos estamos comportando alrededor de otras personas, va a dictaminar si nuestra conversación va a ser eficaz o no. Si el momento de nosotros hablarle del Señor a otra persona va a ser de bendición o no. Nosotros siempre debemos procurar el hacer las cosas correctas delante del Señor, para que cuando llegue el momento de poder hablarle a alguien, ya nuestro testimonio, ya nuestras acciones hayan hecho la mayor parte del trabajo, y sea solamente que nuestras palabras confirmen ya lo que la persona ha visto. Amén, hermano. Y vamos entonces a pasar aquí a la última porción, Deuteronomios capítulo 6, versículos del 6 al 9. Ámbar. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Esta porción, claro, yo no la he visto físicamente, pero sí lo he visto pues, a través de televisión. Yo sé que el pastor lo ha visto. A ciertas personas judías que se atan en sus brazos porciones de la palabra del Señor en su frente. Lo toman bien literal. Bien literal. Pero aquí el Señor empieza diciendo, Moisés hablándole al pueblo, y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Lo que se está mencionando es que tú procures enseñarle a las personas que están en tu casa acerca de esto que se ha hablado. De que no lo hagas por hacerlo, sino que procures enseñarle para que ellos aprendan, para que ellos conozcan quién es Dios. Claro, en ese momento, la escritura, la cuestión de leer y escribir, era algo que se daba solamente para personas que tenían mucho dinero. Y conseguir algo escrito era casi imposible. ¿Por qué? Para ese tiempo, el escribir algo conllevaba que la persona tenía que saber leer y escribir. Y no solamente eso, encontrar algún material que aguantara el poder ser escrito y algún material para uno poder entonces escribirle. Eso no es algo como hoy en día que uno va y encuentra un papel y un lápiz hasta tirado en la carretera. Para el tiempo de acá de Moisés era algo sumamente difícil de encontrar.
y solamente era accesible para personas de la realeza o personas bien pudientes, que tenían dinero suficiente para poderle invertir en algo así. Pero la parte importante aquí es, hermanos, es que el Señor le está hablando a su pueblo y le está indicando de que ellos procuren hacer los mandamientos que el Señor le había dado y enseñar a sus hijos, enseñar a las personas que estaban en su casa. Y que dice también, en su casa, andando por el camino, al acostarse y cuando se levante. Esto les recuerda el tener que estar meditando en la palabra del Señor todo el tiempo. El Salmo 1, que dice que medita de día y de noche en su palabra. Aquí, lo que se le está mostrando a su pueblo es la importancia, al pueblo de Israel, la importancia de uno enseñar a las personas que están en su alrededor, en su vínculo familiar, la palabra de Dios. Y no solamente hacerlo por cumplir, sino hacerlo con el propósito de que la persona entienda, reconozca y pueda saber quién es Dios. Amén, hermano. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? Ya hemos visto. Gloria. Que lo que yo veo en estos versículos, ¿verdad? Si vamos al tema que dice de comunicar la palabra de Dios, yo veo que los primeros que tenemos que comunicar se les es a los hijos, por lo que yo veo en la palabra en estos versículos, ¿verdad? La importancia de que primero tiene que ser nuestro hogar, ¿verdad? Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Que eso es bien importante porque a veces pasa que a veces nos podemos estar preocupando quizás por llevar el evangelio a otras personas, pero quizás los que están en nuestra casa son los primeros que no estamos evangelizando. Como también está la creencia errónea de que el traer los hijos a la iglesia es que en la iglesia le van a poner vergüenza, y eso es un error también, porque tiene que haber un complemento entre lo que se enseña en el hogar y luego lo que se enseña en la iglesia también, pero no se le puede dar la responsabilidad completamente a la iglesia. De hecho, hay personas que no tienen temor de Dios, ahora no se da tanto, pero antes se daba, que mandaban sus hijos a la iglesia. Y ellos no iban. Para que cogieran vergüenza, pero son personas que no tienen temor de Dios, pero se daba mucho antes, porque antes se acostumbraba mucho que las iglesias pasaban con guaguas y buscaban los nenes para las escuelas de vacaciones, en los veranos, o para la escuela dominical los domingos, y se daba mucho que los papás pues entregaban sus hijos pensando que como muchas personas también creen que meten a los hijos a la milicia para que se pongan derechitos, pues que van a mandar a los nenes a la iglesia y con eso van a coger que el pastor le ponga vergüenza, dice Tito. Y eso pues es un error, porque la responsabilidad cae en los padres, y los padres somos los que le vamos a dar cuentas a Dios. Amén. Y que esto es una enseñanza también que es de por vida. Yo lo veo de esa forma, porque por ejemplo mis hijos se casaron y yo no los puedo mandar, ya ellos son una familia aparte, ¿verdad? Pero yo como madre siempre voy a ser madre, y como Tito dice, yo siempre seré padre, y en el momento que uno tiene, yo lo he tenido que hacer, yo he tenido que aconsejar y decir, mira, esto no estuvo bien, esto, aquello, velar por ellos también en su vida espiritual, aunque ellos hagan una familia, ¿verdad? Vuelvo y digo, no los puedo mandar, no les puedo ordenar como cuando estaban en mi hogar, pero sí puedo aconsejarle y decirle, mira, yo creo que esto no estuvo bien, sigue, pues, aconsejarle por la palabra de Dios, y lo hemos tenido que hacer así. Y eso es una bendición, ¿verdad? Pero que nunca perdamos de perspectiva que primero es nuestro hogar, y luego entonces pues los demás, porque tenemos que hablar a los demás, al prójimo, como dice la palabra del Señor. Amén, exactamente. Y todavía se da muchas, tenemos unos vecinos cerca de casa que ellos envían a sus hijos a una escuela cristiana para que ellos cojan, que aprendan valores. Y en la casa no se los enseñan. Y lo que más triste es que el muchachito después se pasa por las tardes poniendo música basura. No tiene otra palabra. Y pues a veces tengo que
hablarle un poquito fuerte a Daniel y a Benjamín, porque ellos escuchan la música y como que se empiezan a menear y yo, no, papá. Vamos a parar ahí primero. Eso que está escuchando ese nene, eso es basura. Eso no le agrada a Dios. Ellos se quedan pensando. Digo, eso es basura. Eso tú no tienes que estar meneándote, nada, tú sabes, nada que ver. Tú no tienes nada que ver. Él puede ser buena persona con ustedes, él puede jugar con ustedes de vez en cuando, le presta la bolita para que jueguen baloncesto, entre comillas, porque ellos no llegan al canasto. O sea, tiran la bola y yo creo que no llega más alto que el púlpito. Pero a pesar, o sea, si eso fuera lo único, pues, fine. Pues vayan con el nene y jueguen y están un buen rato. Pero cuando él se pone con esas cositas, pues tengo que enseñarle a Daniel y a Benjamín, mira, eso no es así. Eso no es correcto por esto y esto. Y ellos como que entienden y no entienden al momento. Es como una sensación extraña. Ellos como que entendieron que papi les dijo que no, pero no entendieron exactamente por qué no pueden. Pero poquito a poco ellos van a ir aprendiendo. Pero lo que quería decir era que si hay personas que todavía piensan, voy a enviar a mis hijos a una escuela cristiana para que ellos les enseñen. Pero entonces en la casa, lo que sale de la palabra es, ambas personas, tanto padre, madre e hijo, son sapos y culebras. Y esa es la parte triste. Héctor. Yo pasé por la experiencia que tú hablaste ahorita. Cuando mi abuela insistió en que yo fuera a la iglesia, y era una iglesia católica, y entonces recogían a todos los niñitos del vecindario y los traían a la iglesia. Yo estuve casi una hora caminando y recogiendo a todos los que iban a venir. Y cuando fueron a la iglesia, pues yo viré para casa y no fui a la iglesia. Entonces le dije a mi abuela que yo había estado una hora en el asunto, ¿no? Y que no se había dado la misa. Pero también quería comentar que nosotros tal vez asumimos que ya nosotros somos cristianos desde que nuestros hijos nacen, y por consiguiente pues podemos, como en el caso tuyo, tú puedes irlo indoctrinando. Exacto. Pero mayormente nosotros entramos al cristianismo ya tarde en la vida. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Y Lucy. Y ya los hijos nuestros estaban hechos y grandes, casados y todo eso. Y entonces es sumamente difícil yo coger al hijo mío y orientarlo hacia la iglesia. Porque me va a decir, mujería. Y pues, tenemos que tener eso en mente. Es algo fuerte, pero algo que poco a poco va a causar algún efecto en la vida de sus hijos. Y también tiene la gran bendición de que tiene los nietos y quizás bisnietos también, y a ellos sí los puede ir enseñando acerca de la palabra del Señor. Por el testimonio, exacto. Tito, iba a decir algo, entonces después Lucy. Sí, que lo que implica la palabra aquí, literalmente dice hablarle la palabra del Señor a los hijos. Pero lo que está implícito aquí, no solamente hablarle, hay que enforzar la palabra de Dios en la casa. Porque muchas personas, como tú dices, pues los envían a la iglesia para que oigan la palabra. Otros creyentes tienen hijos y dicen, pues yo le doy consejo, yo les cito la palabra,
pero no hacen nada más. Ujú. Cuando los niños, ¿verdad?, necesitan, según la palabra, ser dirigidos, ¿verdad?, y ser amonestados y ser disciplinados, pues esa parte no la ejecutan. Ujú. Solamente hablan la palabra, pero no es hablar la palabra, es que el hogar entero esté basado en la palabra. Por lo tanto, si el hogar está basado en la palabra, hay muchas cosas buenas que agradan al Señor que son costumbres y se ejecutan y se hacen, ¿verdad?, ya de por sí en la casa, pero hay otras acciones, por ejemplo, lo mismo que tú citaste de los nenes, cosas así, que no se pueden permitir. Ujú. Y hay que pasar el trabajo, el mal rato del regaño, de la disciplina, de llevarlo en el amor de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque la palabra que se les habla, hay que vivir la palabra, ¿verdad? ¿Qué implica hablar la palabra? Pues que hay que ser de acuerdo a como el Señor ha querido que uno le ame, que uno se santifique y que uno sea parte del mundo. No solamente hablándole la palabra, sino ellos tienen que ver la palabra viva en nosotros y cómo la palabra es viva en la casa. Ujú. ¿Y por qué? Es porque mi papá y mi mamá me hablan y me dicen claramente el deseo y la voluntad de Dios. Y yo veo eso en la casa, en la forma en que se lleva la casa, cómo se respeta a mi papá y mi mamá, qué cosas se permiten en esta casa y qué cosas yo sé que no son buenas, que no se viven en esta casa. Todo eso hay que hacerlo así, porque si se le deja simplemente hablársela, ¿cuántas más cosas le hablan en la calle a Ujú. ellos también? Y le hablan un montón de cosas que no son de Dios. Esa influencia en la calle es más fuerte que la simple consejo que se le da en la casa. Hay que llevarlos y Ok, exactamente. Lucy. Sí, yo vengo de una familia que no era cristiana, pero mi mamá creía en Dios, pero no iba a ninguna iglesia. Pero no sé por qué, desde pequeña siempre la noción de que Dios existe estaba en mí. Aunque mi mamá no rechazaba eso, al contrario, ella creía en Dios, lo que pasa es que no iba nunca a la iglesia. Y después ya de teenager yo fui a una iglesia que mi mamá mandaba para que cogiera principios, posiblemente, ¿verdad? No me lo decía así. Pero como que esa iglesia, nunca yo tuve claro el mensaje, como que no lo explicaba muy bien. Era la Iglesia Evangélica Unida de Ponce, que creo que es ahora un monumento histórico. Pero yo nunca descarté que Dios existiera. Y a mis hijos, pues yo, aunque tampoco yo iba a la iglesia ni estaba, ¿verdad?, en los caminos como debía de estar, pero a mis hijos yo nunca siempre le hice claro que Dios existe. O sea, ellos no pueden decir pero ahora me preocupa las generaciones de ahora, porque ahora Ujú. no quieren que le hablen a los hijos de Dios. Eso sí que es malo también. Sí. Bien lamentable, exacto. Como estaba diciendo ayer en la celebración de, se me olvidó el nombre, el bridal shower. Sí, que se me fue el nombre. De Ámbar y David, que al final alguien estaba hablando acerca de eso, de que la generación, o sea, cuando él crió a sus hijos, pues fue fuerte, pero él decía que no me quiero imaginar ahora los padres recientes que están criando a sus hijos en esta generación, o sea, si para el tiempo de él las cosas estaban feas, para el tiempo de ahora, 2022, las cosas tienen que estar pues peor, como uno dice, peor. Y es bien cierto, y es bien cuesta arriba, porque en casa tengo que estar pendiente de todos los muñequitos que ellos ven, aunque sean una plataforma para niños, que sea de muñequitos, uno tiene que estar diciendo, no, eso tú no lo vas a ver. Y a veces, pero ¿y por qué? Por esto y esto y esto. Y después al otro día, como un disco rayado, otra vez. Vamos a darle otra vez al mismo tema. Hasta que entonces ellos puedan entender y puedan captar, ok, ya entendí, papi.
hasta que pase otro suceso y tenga que uno volver a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso es como dice Tito, esa es la parte fuerte de ser papá. No es decirle las cosas, es repetirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas hasta que el niño o la niña capte. Ah, ya entendí. Y cuando entiende, pues, hay otra cosa peor que hay que corregir. Pero, pues, ya eso es parte de ser papá. Pues, hermano, ya hemos visto acerca de uno conocer la palabra del Señor, de uno saber por qué está la palabra del Señor, escucharla, estudiarla, meditarla y obedecerla, para uno poder estar apto para poder enseñarle y hablar la palabra del Señor a las personas que nos rodean. Ya para el próximo domingo, se me olvidó ponerle el título nuevo, no lo tengo, que es la sección número 1, es el temor de Dios. Poniendo el miedo en su lugar. Ok, el tema en general es poniendo el miedo en su lugar. Hay un relajo en el trabajo que dicen, Josué, y abren una gaveta y la cierran. Y me dice, ajá, dale, dilo. Sí, el miedo lo dejamos en la gaveta. Claro, eso es una frase, yo no sé de dónde la sacaron. Pero eso era más para cuando nos daban una cosa que nadie entendía. Y uno decía, pues tengo miedo porque no sé ni para dónde voy. Y decían, pues el miedo lo dejamos en la gaveta. Pero anyway, eso es un pequeño paréntesis. El temor de Dios, en Salmos 33, léanse la porción para que vengan entonces preparados, por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí, es el próximo, ya se acabó el libro, se acabó el libro que estábamos utilizando. Ok, pues hermano, exacto. Está la porción en el programa, que entonces léanse el Salmo 33 para que vengan preparados por cualquier duda. Pues hermano, vamos entonces a ponernos de pie para así orar y seguir con el culto. Vamos a pedirle a Lorian si puede entonces orar para así continuar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor amado. Señor, que la podamos poner por práctica, que la comuniquemos a los demás, como hemos aprendido, Señor, primeramente en nuestro hogar y luego a los demás, nuestros vecinos, otros familiares, Señor, conocidos, que podamos llevarla siempre, Padre amado. Ayúdanos en todo en este día. Bendice lo que resta del culto, Señor amado. Recibe nuestras alabanzas, Padre, recibe nuestras ofrendas, Padre amado, y luego háblanos por medio de tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a los que no han podido estar, Padre, los que están delicados de salud también los ponemos delante de ti para que tú obres, Señor amado. Bendice a los que no están ahora con nosotros aquí porque están de viaje, Señor. Tráelos con bien cuando regresen a Puerto Rico. Gracias porque la hermana Nilda ya está con nosotros nuevamente, Señor. Gracias por todo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.